La Voz de América presenta. Crece la amenaza terrorista alrededor de la mayor operación de evacuación humanitaria en la historia de Estados Unidos. Tribunal Supremo de Estados Unidos ordena que solicitantes de asilo deben esperar en México. Además, el origen del COVID-19 sigue siendo un misterio tras la investigación de inteligencia estadounidense. ¿Y cómo avanza el plan de vacunación del presidente de Ecuador tras su primer trimestre en el gobierno? Bienvenidos al Mundo al Día, soy Yasmín López. Se acerca el plazo final y crece la amenaza terrorista sobre la operación que la Casa Blanca describe como la más grande evacuación humanitaria en su historia. En medio de la presión, el secretario de Estado Antony Blinken explicó este miércoles los pormenores de las operaciones en los últimos días de las tropas estadounidenses en Afganistán. ¿Qué dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Jacopo Luzzi? Yasmín, el secretario de Estado Antony Blinken aseguró que de 6.000 estadounidenses registrados en Afganistán, 4.500 ya fueron evacuados. Con 500 mantienen comunicación constante e instrucciones sobre cómo llegar al aeropuerto, y la administración sigue trabajando para establecer el paradero de los 1.000 restantes. El jefe de la diplomacia estadounidense responsabilizó también al Talibán por la seguridad de estas personas y aseguró que mantendrán los esfuerzos, incluso con los afganos aliados, para lograr que salgan, si es necesario, más allá del 31 de agosto. Con mayor certeza que en los días anteriores, el gobierno estadounidense ya estableció la cantidad de estadounidenses que buscan salir de Afganistán y prometió que todos aquellos registrados en su sede diplomática saldrán del país antes del 31 de agosto. Permítanme aclarar esto. No hay fecha límite en el trabajo para ayudar a los ciudadanos estadounidenses restantes que decidieron irse. Para hacerlo, junto con los muchos afganos que nos apoyaron durante tantos años y quieren irse y no han podido hacerlo. Ese esfuerzo continuará todos los días después del 31 de agosto. Hasta la fecha, Estados Unidos ha evacuado más de 82.000 personas desde el 14 de agosto, casi 20.000 de ellos en las últimas 24 horas. La Casa Blanca describe la operación como la mayor evacuación humanitaria en su historia y, no obstante las promesas, aún es incierto que todos los afganos que trabajaron bajo la tutela estadounidense en 20 años podrán salir antes de la fecha límite. Estados Unidos, nuestros aliados y más de la mitad de los países del mundo, 114 en total, emiten una declaración que deja en claro que los talibanes tienen la responsabilidad de mantener ese compromiso y proporcionar un pasaje seguro para cualquiera que desee salir del país. Según la Casa Blanca, la administración Biden ha sido clara con el Talibán sobre quiénes están autorizados para pasar sus puestos de control hacia el aeropuerto. Pero en medio de la caótica situación, los expertos y la diáspora temen que miles de afganos se conviertan en blanco del Talibán. Aunque Biden ha prometido ceñirse al plan de salida del 31 de agosto, como lo ha exigido el Talibán, también ha dado instrucciones al secretario de Estado Blinken y al secretario de Defensa Austin para que elaboren planes de contingencia en caso de no poder culminar la evacuación en la fecha límite establecida. Gracias, Jacopo, por la información. Y a propósito, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, criticó el viaje de 2 congresistas que volaron a Kabul en medio de la difícil situación de seguridad que atraviesa Afganistán. La dirigente demócrata respaldó la decisión del presidente Joe Biden de conservar el 31 de agosto como plazo para que las tropas estadounidenses abandonen Afganistán y calificó como grave el riesgo que asumieron tanto el demócrata Seth Moulton y el republicano Peter Mayer. Entre tanto, continúa la masiva operación de evacuación también hacia los países europeos con los puentes aéreos que se han adaptado en Qatar y en Afganistán. Philip Crowder, de la agencia de prensa asociada, continúa en Islamabad. Philip, ¿cómo evoluciona el operativo el día de hoy?
pues es una operación masiva y como reporta el gobierno estadounidense ya han sido evacuados más de 82.000 personas desde que asumieron el control los talibanes. Pero la realidad sobre el terreno sigue siendo muy complicada. A pesar de la agilidad que ya ha logrado el operativo en los días recientes, sabemos que la situación está muy complicada porque quedan muchas personas por evacuar desde Kabul en estos momentos. Se teme que todos los elegibles para ser evacuados, que algunos no puedan tener un avión para salirse de esta crisis. Esto incluye a ciudadanos estadounidenses, más de 1.000 ciudadanos estadounidenses, los ciudadanos de los países aliados también, a los afganos que trabajaron con estos países aliados, a los trabajadores de derechos humanos, a periodistas y la lista continúa. Todos ellos están bajo mucho peligro en estos días. Pero bajo estas condiciones también siguen los puentes aéreos establecidos en los países vecinos de Afganistán, como aquí en Pakistán. Philippe, muchas gracias por tu reporte. Manténnos informados de todo lo que sucede. Cuídate. Muchas gracias. La Corte Suprema de Estados Unidos negó la petición del gobierno del presidente Biden de poner fin al programa que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras tramitan una entrada legal al país. Arnaldo Rojas, ¿cómo reaccionó la administración Biden a este fallo? Yasmín, el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que discrepa de esta decisión, aunque eso han dicho también que intentarán actuar de buena fe en el intento de cumplir esta orden que los obliga a reactivar de manera inmediata esta vieja política de la era Trump. Aunque en desacuerdo con la decisión que cuenta con el respaldo del ala conservadora de la Corte Suprema, el gobierno del presidente Biden ya inició conversaciones con México para reactivar el llamado Protocolo de Protección al Migrante, o MPP por sus siglas en inglés, pero advirtió que continuará impugnando la orden original de un juez de Texas que obliga a retomar las expulsiones a México de quienes lleguen a suelo estadounidense pidiendo asilo. México tendría que rehusarse a ser parte de un programa que viola la ley internacional. Yo creo que tiene la capacidad, la soberanía de decirlo. Durante el gobierno Trump, México accedió a recibir a los migrantes en su territorio ante amenazas de la Casa Blanca de imponer altos aranceles a productos de exportación. Antes de revertir la cancelación del programa, al gobierno Biden le quedan varias opciones, explica esta abogada. Las tres cortes dicen que lo hizo en forma equivocada, en forma errada, que tenía que seguir ciertos protocolos, así es que podría la administración dar una nueva orden que llene los requisitos que piden las cortes. Los gobiernos de Texas y Missouri demandan la reactivación de la antigua política de la era Trump, argumentando que su cancelación fue arbitraria, caprichosa y que promovió un alza récord en inmigración irregular. Esto detiene el eludir las leyes de inmigración por parte de Biden y reducirá el número récord de migrantes que ingresan ilegalmente, expresó el gobernador de Texas al referirse al fallo judicial. Eso representa que continúan las violaciones a los derechos humanos. Esto significa que les estamos cerrando las puertas a un proceso rápido, limpio y eficaz. A pesar del revés judicial, el gobierno ha dicho que cuentan con la autoridad para determinar qué política de inmigración van a activar en los Estados Unidos y que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la discreción para determinar, a fin de cuentas, si devuelve a México o no a estos solicitantes de asilo. Yasmín. Muchas gracias, Arnaldo, por el reporte. Y este miércoles, el gobierno de Estados Unidos determinó que los inmigrantes interesados en obtener la residencia permanente necesitarán vacunarse contra el coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades señalaron que ya no basta con contar con una prueba negativa y que empezarán a requerir la inmunización completa contra el COVID-19. Entre tanto, en Honduras, defensores de migrantes denuncian que niños y jóvenes son utilizados como salvoconducto para migrar a Estados Unidos de forma irregular. Óscar Ortiz nos trae los detalles. Las autoridades y organizaciones no gubernamentales en Honduras coinciden en que miles de menores de edad son usados como escudo para intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos. La Fuerza de Tarea del Migrante adscrita al gobierno de Honduras contabiliza en 35.000 los hondureños retornados en lo que va del año. 5.000 de los cuales son menores de 18 años. Les mencionan a ellos que la forma más sencilla de poderlo hacer es llevando un menor. Nuestros menores están siendo utilizados por el crimen organizado como pasaporte de ingreso hacia Estados Unidos.
Varias organizaciones proinmigrantes agrupadas en la Fundación Panamericana para el Desarrollo explican que debido a la inequidad y el mal manejo de fondos estatales y la falta de generación de oportunidades, las familias hondureñas abandonan su país y utilizan a los niños y jóvenes como escudo para tratar de llegar de manera irregular a Estados Unidos. Menos 4.660 niñas y niños menores de 18 años de edad han retornado al país, devueltos de la frontera entre México y Estados Unidos. Según defensores de derechos humanos en Honduras, el país se estaría convirtiendo en el epicentro de la migración irregular en Centroamérica. Entonces, Honduras ahorita está en el centro, el epicentro de la situación migratoria tan compleja. Hoy el llamado a conformar las caravanas de migrantes se mantiene por medio de las redes sociales y en las últimas semanas grupos reducidos de personas partieron buscando el mal llamado sueño americano. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El cambio climático está transformando las costas del mundo. Plantas y animales que no pueden tolerar aguas más cálidas están migrando a zonas frías. Verónica Valderas Iglesias acompañó a un grupo de científicos en su esfuerzo para sanar la naturaleza. La quema de combustibles fósiles que producen los humanos está directamente amenazando la supervivencia de las ostras en todo el mundo, entre otros organismos marinos con caparazón. La acidificación ocurre porque el dióxido de carbono que estamos arrojando a la atmósfera se disuelve parcialmente en el océano y forma un ácido débil. En el Instituto de Ciencias Marinas de Virginia, la profesora Emily Rivest estudia ese impacto. Cuando hay una combinación de calentamiento global y acidificación, quienes más sufren son las larvas. No forman adecuadamente sus caparazones y no comen bien. A Michael Congrove, dueño de un criadero de ostras, también le preocupa la acidificación costera en la bahía de Chesapeake. Cuando se vuelve más complicado es cuando hay periodos con baja calidad de agua que nuestros sistemas de filtración no pueden resolver y eso afecta nuestra producción. El agricultor Brandon Ince ha notado los efectos de las diferencias de temperatura en los últimos 10 años. Tenemos ostras que crecen en diciembre y eso no es normal. Si el cambio climático es causado por el hombre, esperaría que el hombre fuera lo suficientemente listo como para dejar de hacer las cosas que crean efectos adversos. Los científicos creen que los pastos marinos podrían ofrecer cierta protección a las ostras y corales, pero para mitigar los desastrosos efectos del cambio climático y la acidificación será necesaria una acción más radical. La verdadera solución es reducir las emisiones de dióxido de carbono alrededor del mundo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Gloucester Point, Virginia. Cuando regresemos, las pesquisas de la inteligencia estadounidense sobre el origen del COVID-19. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima.
Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. El informe reciente de la inteligencia estadounidense sobre la procedencia del coronavirus aún no arroja resultados concluyentes, pero sí creó nuevas tensiones entre Estados Unidos y China. Laura Sepúlveda, ¿hasta dónde pudo Estados Unidos llegar a estas investigaciones? Ella nos preparó el siguiente informe. Tras el cumplimiento del plazo de 90 días, el director de inteligencia habría entregado un reporte al presidente Biden sobre la procedencia del COVID-19. Según el New York Times, el documento afirma que aún se desconoce si el virus fue resultado de una transmisión de animales a humanos o de la filtración accidental de un laboratorio. China no tardó en reaccionar, diciendo que el reporte no busca contar la verdad. Simplemente tiene como objetivo trasladar la responsabilidad de Estados Unidos por su fracaso en la lucha contra la epidemia y echarle la culpa a China. Un informe político de este tipo que intenta culpar a China ciertamente no puede llegar a ninguna conclusión científica sobre el origen del virus y solo interferirá y socavará los esfuerzos internacionales de rastreo del virus y la cooperación global en la lucha contra el virus. Estados Unidos no ha reaccionado y aunque las investigaciones siguen en curso, expertos de esta administración y de la anterior han dicho que para obtener resultados fidedignos quizás sea mejor que científicos y no personal de inteligencia se dediquen al proyecto. Por lo pronto, Johnson & Johnson ha mostrado que hasta 8 meses después de la aplicación de su vacuna de única dosis, permanecen los anticuerpos. Pero también dijo que un refuerzo ha mostrado resultados positivos de ensayos clínicos. Los nuevos datos provisionales de estos estudios demuestran que una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 Johnson & Johnson generó un aumento rápido y robusto de anticuerpos con proteína pico, 9 veces más alto que 28 días después de la vacunación primaria de dosis única. El presidente de Ecuador cumplió su primer trimestre de gobierno y en pocos días prevé alcanzar la meta de vacunar plenamente al menos al 40% de su población contra el COVID-19. Néstor Aguilera nos cuenta cómo avanza su plan. Hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos. Así anunciaba el presidente del Ecuador el pasado 24 de mayo durante su toma de posesión el inicio de un ambicioso plan de vacunación. En vísperas de que se cumpla el plazo autoimpuesto por Guillermo Lasso, el proceso avanza a paso rápido. Según cifras del Ministerio de Salud, hasta este lunes estaban plenamente vacunadas casi 7.100.000 personas. La idea es seguir o continuar vacunando para poder alcanzar un 85% de ecuatorianos vacunados. Andrea Gómez, doctora en salud pública y epidemióloga, destacó algunos factores para el éxito del plan. Una planificación eficiente que desde su punto de vista no existió en el anterior gobierno. La llegada de vacunas en los tiempos previstos y la participación del sector privado. Ojalá ya pasemos de indicadores epidemiológicos y ahí sí hablaríamos de ojalá llegar a un 80-85% de personas vacunadas. En buena parte de los centros de vacunación ya no existen las largas filas de meses atrás. Así lo evidenció Julia Sánchez, una venezolana residente en el Ecuador desde hace 3 años, a la que se le colocó su segunda dosis. Cónchale, como por lo menos esto es algo prioritario y las gestiones que ha hecho, por lo menos este gobierno que está ahorita ha sido muy eficiente. El Banco Mundial publicó recientemente en su blog que Ecuador comienza a pasar páginas sobre la pandemia, en un esfuerzo que merece ser replicado en otras partes de la región. Ningún sector de la oposición ha criticado hasta el momento el plan de vacunación. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Al volver, en Nicaragua, un nuevo opositor es detenido mientras aumenta la presión del gobierno de Daniel Ortega. Ya volvemos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos
respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Mientras el gobierno y la oposición de Venezuela adelantan el proceso de diálogo, una delegación de la Unión Interparlamentaria llegó al país para decidir a cuál de las 2 asambleas nacionales existentes invita a su próxima reunión. Álvaro Algarra nos trae el reporte. La delegación de la Unión Interparlamentaria se encuentra en Venezuela para asistir a encuentros con integrantes de la oposición y del gobierno venezolanos. La activista de derechos humanos Delsa Solórzano destacó la importancia de la visita, ya que el organismo internacional evaluará 187 casos de persecución política contra parlamentarios de oposición. Viene a constatar in situ qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. La violación de derechos humanos de los parlamentarios, el acoso al Parlamento venezolano. Juan Guaidó, líder de un sector de la oposición, dijo que la Unión Interparlamentaria evalúa la legitimidad de 2 asambleas nacionales existentes, una oficialista y la otra opositora, para decidir cuál representará a Venezuela en el próximo encuentro de la organización. Están dirimiendo la controversia que existe hoy naturalmente por el secuestro del Parlamento en el 2020, por que no hubo elección legítima en el 2020 como no lo hubo en el 2018 y se me reconoce hoy como por 60 países como presidente. Del mismo modo, el diputado opositor José Gregorio Correa, en la Asamblea Nacional reconocida por el oficialismo, expresó que la comitiva podrá además constatar cómo funcionan las instituciones del país. Cómo funciona nuestro Parlamento, cómo funcionan las instituciones públicas, la Fiscalía General de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo. La delegación estará hasta el 27 de agosto en Venezuela y ha evitado ofrecer declaraciones a la prensa. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Ahora vamos a Nicaragua, donde otro disidente opositor fue arrestado. Con él ya son 35 los disidentes detenidos durante el último trimestre. Donaldo Hernández nos informa que además la Fiscalía amplió la investigación contra Cristiana Chamorro e imputó a 2 de sus hermanos. Estás viendo este video porque he sido secuestrado por la dictadura. Es el mensaje que dejó grabado el dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Alex Hernández, quien según su organización fue detenido por las autoridades policiales. Otro integrante de esta tolda política, Roger Reyes, también grabó un video antes de ser arrestado días atrás. Quiero hacerte un llamado a una reflexión, y es de que Nicaragua está necesitando de todo. Nicaragua está necesitando de una verdadera unidad. La Fiscalía además amplió la investigación contra la opositora Cristiana Chamorro, a quien ahora le imputan los delitos de apropiación y retención indebida. La investigación ahora incluye a sus hermanos Pedro Joaquín y Carlos Fernando, acusados de supuestamente cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva. Pedro Joaquín está bajo arresto, pero Carlos Fernando huyó a Costa Rica por zonas no vigiladas hace 2 meses. Recrudeciendo la persecución en contra de Cristiana Chamorro, quien ya se encuentra casada por cárcel.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas han demandado la liberación de los 35 opositores. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que estos detenidos han cometido delitos contra el Estado. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Más adelante acompañamos a una organización que prepara una donación de sillas de ruedas para más de 1000 niños en Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Año tras año, unos 1.500 niños minusválidos en México y Centroamérica reciben sillas de ruedas a las que no pueden acceder en sus países gracias a la generosidad de miles de personas en Estados Unidos. Este año, Diva Lizette Cash acompañó a la organización Johnny and Friends mientras preparaban una donación que les dará una mejor calidad de vida a los pequeños. De Guatemala, El Salvador o México, será el próximo propietario de alguna de estas sillas de ruedas donadas a la organización Johnny and Friends para cumplir con el regalo especial de la movilidad. Comencé hace unos 15 años, así que he estado recolectando sillas y fue lento al principio porque trabajaba a tiempo completo. No podía recoger, pero han sido probablemente 5.000 sillas a lo largo de los años. 190.000 sillas entregadas a nivel mundial y tal vez gracias a los rezos de su madre, una de ellas fue para Emanuel, un niño de 8 años de edad que recién nacido sufrió 2 ataques al corazón que lo dejaron postrado de por vida. Siempre le habíamos pedido a Dios que nos permitiera, pues, porque él sabía que a nuestro alcance no estaba, pues, comprar una silla de rueda. Allí él puede estar bien seguro, estar más tranquilo. A Helen en El Salvador también le sonrió la suerte. Ha recibido 2 sillas de ruedas pediátricas adaptadas a su crecimiento, cada una valorada en $4,000, por lo que puede ser un poco más independiente. Le ha permitido estudiar, porque como trae su mesita, le ha ayudado a trabajar mucho en sus cuadernos. La donación incluye un proceso de adaptación al nuevo propietario. Porque vienen mecánicos y terapistas, entonces ese proceso puede durar de 6 a 8 horas hasta que la silla le quede perfecta. 19 locaciones en Estados Unidos reciben donaciones de sillas que son pulidas y renovadas en varias cárceles del país como parte de un proyecto de resocialización antes de convertirse en un regalo de movilidad para cualquier discapacitado en el mundo. Diva Lizette Cash, Voz de América, Maryland. Fiesta en la piscina y un gran banquete se dio un hipopótamo llamado Uma en el zoológico de San Antonio, Texas. Y no era para menos, el mamífero cumplió 47 años y lo celebró nada menos que con su nieto de 6 años llamado Timothy.
Uma y Timothy se la pasaron aplastando sandías, melones y manzanas bajo el agua. Se parece que la pasaron muy bien. Con esto nos despedimos. Nos vemos mañana con más información. Les informó Yasmín López.